pero los cohetes salen y al mismo tiempo yo acá abro simplemente una garrafa de gas y el gas empieza obviamente a volar en todos los vectores, entonces ¿por qué a la garrafa que yo abro acá la gravedad no lo atrae? Ya ha habido alumnos que han filmado a profesores y la mayoría de los profesores se queda como, no lo había pensado, no lo había pensado, ¿no? El tema del guadañazo en el pasto, guarda, porque cuando uno corta el pasto también puede dejar mensajes. Recuerdo esta noticia que salió en la cadena norteamericana en su momento, donde esta es una forma de, o sea, sí, dice googleá Flat Earth cortado en el césped a modo lo que podría llegar a ser un crop circle, un crop, digamos, un círculo de las cosechas, pero que cuando uno destila lo que está ahí atrás es un grito, ¿no? De alguna manera de despertar, ¿no? O sea, alguien que Rafa arrancó diciendo que su matriz de contraste provino de un impulso que le produjo esa charla que escuchó de la mujer hacedora de mermeladas que hizo la charla del amigo terraplanista. Y dijo, tuve un impulso violento, por así decirlo, ¿no? En ese sentido emocional. Emoción violenta, sí. Evasión violenta. Imagínate el tipo que salió a cortar el pasto de la colina para dar a decir basta, o sea, por favor, miren esta temática porque tiene, ¿no? Una potencialidad tremenda. Bueno, de eso se trata un poco y por eso decía, ¿no? Cuando uno guadaña el pasto a veces salen también mensajes. Ahora sí nos metemos Yo, de lleno, sí. Iru, sorry, quería agregar algo, que justamente es esa emoción de imagínate de esa persona que puede partir como Rafa a raíz de un video o esta otra persona que fue y cortó el pasto, otro hará un video en YouTube, otro se creará un Instagram, pero es justamente esa emoción la que cada individuo tiene que valorizar y decidir si esa emoción que siente, porque yo creo que todos los que hemos estado aquí, sea con alguna terapia alternativa, con algún tipo de conocimiento, llegamos a un punto en el que encontramos eso y queremos compartirlo con todo el mundo. Y en ese todo el mundo hay gente que se ríe, hay gente que no te va a tomar interés, hay otros que te van a denigrar y habrá alguno que sí te va a escuchar o habrá alguno que con el pasar del tiempo te va a escuchar. Entonces, justamente esa emoción violenta, como le dicen ustedes, la que al menos yo reevalúo y digo, esta emoción, yo me estoy dando cuenta que está generando esto, que puede ser una matriz, un PowerPoint, un directo, qué sé yo, un informe. Y eso no lo voy a compartir con cualquiera. Entonces, para mí, esta matriz es como ese filtro de, lo voy a compartir con esta persona o con esta no. No sé, al menos como para expresar lo que para mí al menos significa, que justo estaban hablando de esa emoción violenta que al final todos tenemos en algún momento también. Sí, de hecho ahí viene, ¿no? Un poco siempre se destila la palabra emotion, ¿no? O sea, el hecho de que hay algo emocional y lo lindo es activar y ponerla en movimiento. Página 1, diagnóstico. Sujetos críticos sin honor con mala intención y escaso conocimiento técnico del terraplanismo, ¿no? Esa sería una manera de diagnosticar a quienes vamos a tener enfrente. Difunden una caricatura de la cosmovisión terraplanista y estableciendo una pelea contra un hombre de paja que ellos mismos crearon. Esa es una situación muy típica. Nosotros siempre decimos, no se trata de cambiar un objeto simplemente dentro del mismo sistema solar planteado por la institución imperante, modelo heliocéntrico si se quiere, sino que es cambiar literalmente un paradigma, una cosmovisión, una cosmogonía y una cosmología. Entonces, cuando ya se empieza a presentar esto, recuerden que este diagnóstico también es a modo checklist a la hora, por ejemplo, de alguien analizar una nota en un periódico. Más allá de ir leyéndola, vos ya podés ver el periódico detrás de esa nota. Hay un autor, lógicamente, hay un periodista que escribe, que muchas veces pone su nombre y hasta su cuenta de Twitter. Entonces uno puede agarrar y decir, bueno, a ver, esta nota, el periodista, ¿qué decidió poner ya en la portada? ¿Puso algo de esto? Ya arranca mal. No significa que se cumpla el criterio inicial de estas dos premisas, porque puede ser que simplemente pusieron esa foto, pero después el desarrollo cambia, ¿no? Pero ahí empezamos a tener una manera de utilizar esto. Y por último, y le doy Perdón, paso. Sí, Iru, eso adelante. hay que contextualizarlo, eso hay Dale. que contextualizarlo, por eso fue la emoción violenta. No sé si recuerdan, pero en esa época había un clásico como que la gente hacía charlas TEDx poniendo de contraste el terraplanismo para hablar de otra cosa, no sé cuál era la idea. Entonces también hay que contextualizar que en ese momento, en esa época, estaba muy en boga eso.
Entonces, el diagnóstico tenía que ver con lo que estaba sucediendo en el contexto también. Totalmente, maestro, totalmente. Yo a veces hay esos blancos de sonido porque me muteo para que no haya rebote. Una falacia del hombre de paja se produce cuando alguien toma el argumento o el punto de otra persona, lo distorsiona, lo exagera de alguna manera extrema y luego ataca la distorsión extrema como si fuera realmente la afirmación que la primera persona está haciendo. Y ese es el famoso, mi amigo el terraplanista dice que si llega al borde se cae, o que Australia no existe y son todos actores, o que la NASA protege la Antártida con militares pero que trabajan para la NASA, o que hay tal o cual cosa allí o allá, etcétera, etcétera, ¿no? Se crea un argumento, incluso muchas veces exagerado, y se dice, el terraplanista dice esto, cuando en realidad no es así y todos somos individuos, incluso dentro de esta cosmovisión. Si bien hay una serie de ítems que compartimos, lógicamente, ¿no? Y sobre todo ese tipo de cosas suceden en el ámbito en donde uno no puede ir a realizar propiamente la física, ¿no? En el sentido de ir, palpar, tocar y observar de primera mano. Por lo general siempre sucede en territorios inaccesibles. Un territorio inaccesible es la Antártida, o más allá de la Antártida. Un territorio inaccesible es el espacio o el cielo superior, ¿no? Depende de la concepción cosmológica que lo queramos ver. Ahora, claro, estamos todos de acuerdo en que el agua no se curva, en que no hay demostración. El eclipse selenelio es el exacto ejemplo que podemos usar para los tres científicos. Hay un encargado de analizar los eclipses, que es un operario que usa las técnicas determinadas por alguien más de cómo tiene que verse determinado eclipse. Y hay un filósofo que dice, che, esto no puede estar sucediendo porque revisa los axiomas y las premisas del mismo modelo, es decir, del mismo paradigma. Y frente a eso, hay alguien que dice, bueno, ¿cuál es la posibilidad? Lo ideal es que fuese el mismo científico en tres etapas diferentes de su vida como científico. Pero si no lo es, porque uno no puede pretender que en la sociedad actual, que tenemos que levantarnos, ir a laburar y demás, supongamos que puede ser que no exista un científico que cumpla los tres roles. Pero se supone que tiene que haber uno, al menos, que esté encargado de buscar las fisuras, porque así siempre ha ido, no quiero decir evolucionando en términos de mejoría, sino en términos de tiempo, ha ido modificándose la ciencia y los paradigmas hegemónicos. Eso es así de sencillo y tan difícil para comprender para muchos que se jactan de conocer el método científico y son grandes señores de la ciencia y van a los de Jordi Wild y se ríen. Bueno, para esos muchachos es bueno repasar estas cosas que, si bien son muy básicas, puede hacer la diferencia entre seguir creyendo en algo o empezar a saber realmente qué es lo que uno está viendo. Excelente, maestro. Bueno, acá mostraba al mismo tiempo el ejemplo, ¿no? del selenelio, que cuántos de nosotros, qué curioso, ¿no? Que también el ocultamiento, hacer trampa hay muchos métodos, ¿no? Pero el ocultamiento también, y sin embargo, prácticamente nadie lo hubiese escuchado en su vida, este nombre. Y también no solamente esto, por ejemplo, el efecto Alais, ¿no? De cuando hay hablando de eclipses, cuando hay un eclipse de sol, que el péndulo de Foucault se queda oscilando en una misma dirección. Un argumento que utilicé cuando estuve en la televisión con Miguel Ángel, el supuesto divulgador científico, ¿no? Entonces, bueno, para ese tipo de cosas también nos sirven. ¿Qué sabe Miguel Ángel? Pero es curioso porque digo, obviamente que en el sistema educativo no se enseña directamente. Y después, por otro lado, incluso tampoco, y acá es donde se ve esto que ustedes están marcando, porque no solamente nos enseñan una cuestión innecesaria, se podría pensar entre grandes comillas cuando uno está en el colegio, sino que luego, en el ámbito más puro y duro, en el académico, ¿cómo puede ser que un astrónomo salga de una universidad sin conocer ese argumento? ¿No será que tal vez si das ese argumento despertás giles? O sea, entonces ahí también está esta cuestión de ojo, porque hay argumentos tan duros, tan red pills, que ni siquiera se le intentan explicar a los propios, ¿no? Por las dudas de que alguno de alguna manera le termine cayendo pesada esa pastilla roja. Bueno, es interesante lo que decís, porque me han hecho algunas entrevistas últimamente en las cuales como mi aporte tiene mucho más que ver con lo sociológico y hay programas enteros que yo me paso sin hablar
de terraplanismo en sí, desde el punto de vista cosmológico, pero sí desde el punto de vista de la cosmovisión, muchos me han dicho, bueno, pero entonces ya no es tan importante la forma de la Tierra. No, entonces yo le digo, vamos por partes. La Tierra es plana. Cualquiera que conozca de método científico le vale J. Tolan para saber que la Tierra es plana. Es simplemente hacerse cargo de eso. No le estoy sacando el culo a la jeringa, como se dice, aunque sí, se le he sacado, pero volviendo al punto. La Tierra es plana porque es plana. Y eso es importante, por supuesto que es importante, porque es parte de nuestra identidad. Pero claro, muchas veces como a mí me ven más por el lado de la filosofía y la sociología, como que quieren empatizar de ese lado. Bueno, entonces vos no sos tan terraplanista. No, soy terraplanista hasta el traste. Pero porque no se puede negar esta cuestión y porque sabemos la implicancia que hay detrás, como vos bien decís, Iru, de la Red Pill. O sea, el selenio está ahí, muchachos. No sé, sáquenlo de los libros de historia, hagan lo que quieran, pero el fenómeno está ahí, está sucediendo. Es que aparte ahí también lo que cuando te hacen ese comentario, yo creo que muchos no terminan de entender esto que siempre se ha hablado de la puesta de sentido. Lamentablemente las cosas son. Ahora, la importancia, ¿entendés? Yo puedo agarrar y entrar a la casa de alguien y ver un salvavidas colgado en la pared, enmarcado en un marco dorado de 4 quilates, y vos decís, che, loco, ¿no te parece exagerado? Es un salvavidas, o sea, un pedazo de tela con un tergopol adentro. Sí, flaco, pero a mí esto me salvó la vida. Imagínate lo importante que es para mí. Ah, no, está bien, listo, bárbaro. Claro, ¿me entendés? O sea, sale más el marco que el propio objeto. La Tierra es plana, no tiene tanta importancia. No, la Tierra es plana. ¿Qué importancia le das vos a que la Tierra sea plana? ¿Me explico? Pero es el No, Lenin. pareciera al revés, ¿viste? Como no le encuentro un precio, como no le encuentro una utilidad para ahora, para las 6:30 de la tarde, entonces no te acepto un dato de la realidad. Mirá, no tenemos la culpa nosotros de haber nacido en una cosmovisión tan retrógrada, en una cosmología tan estúpida. Tener que decir lo obvio no es culpa nuestra. Entonces, ¿qué me cambia? No sé, tampoco sé qué te cambia si yo te tiro agua y te mojo la cara, pero va a suceder porque el agua es mojada, porque el agua moja. Te puedes Exacto. indignar si estuviste viviendo que el agua no te moja, en alguna imaginación lo viviste de En esa algún manera. metaverso. En algún metaverso alguien supuso que la Tierra era una esfera. Bueno, no mates al mensajero, ¿qué querés que te diga? Vos le pondrás el valor que tiene, pero que lo tiene, lo tiene. Exacto, nosotros siempre cuando me preguntaban al final de alguna entrevista eso, yo le decía, mira, yo no te puedo, o sea, si para vos la información solamente funciona si es en un intercambio mercantilista y si a vos no te benefician algo, no te cambian algo, entonces desechás una información sin siquiera procesarla, bueno, ese es tu paradigma hipercapitalista, maestro, ¿qué quieres que te diga? Y Lenny siempre decía, no es que Irulanducci el terraplanista, no, la Tierra es plana e Irulanducci es Irulanducci, o sea, no, pero bueno, venía por un poco por ahí, ¿no? Exactamente, sorry, exactamente eso es lo que yo me refería como con el principio del individuo, ¿no? O sea, la Tierra es plana y yo soy Jafid. De ahí tú ves cómo eso a ti te sirve. Y es un poco una frase que también me dijo Rafa una vez, esto de que se ha invertido la carga de la prueba. O sea, cómo yo te tengo que demostrar lo obvio. Tú demuéstrame el paradigma que existe y la premisa de la cual tú estabas hablando, pero yo no te puedo demostrar eso, que el agua moja, que el fuego quema, o que la tierra no se mueve si cuando uno sale a la calle lo que siente, lo que ve, lo que observa. Es que es ridículo cuando uno empieza a incorporar como este tipo de Y conocimiento epistemológico. me diste el pie para decir algo que hace tiempo que estaba pensando, que tiene que ver con esto que Guille Wood habla del eslogan. El eslogan es el nombre de nuestra cosmovisión, por supuesto que es siquiera en terraplanismo, pero yo creo que hay que usar a su favor esa magia. Ver J. Tolan dura un segundo, y a partir de ahí uno está obligado, si tiene el coraje que hay que tener, a empezar a construir la cosmovisión al otro día. En cambio, si hacemos el camino inverso y yo te empiezo a explicar el valor que vos tenés como ser humano, la responsabilidad que vos tenés, me explico lo que quiero decir, si hago el camino inverso y arranco de lo más sutil, de lo más abstracto, va a ser más complicado que me acompañes a construir una cosmovisión. Ahora, si te la derribo con J. Tolan, estás en Pampa y la Vía. Por eso la bandera es terraplanismo, porque es lo más directo a que el mundo está mal. Porque si la Tierra es plana, nos mintieron, y si nos mintieron, nos quieren desorientar. Y si nos quieren desorientar es porque le temen
a nuestra capacidad de organización, a nuestra creatividad, a nuestro rol como seres humanos. Esa es la importancia que tiene. Bueno, esto también, ¿qué rol qué rol cumple la naturaleza? ¿Dónde ponemos a la naturaleza, no? En la cuestión dentro de lo que es el método científico. ¿Vamos a ir algún día a ver las cosas o no vamos a quedar en un pizarrón? Esa es un poco la propuesta. Entonces, ¿qué fue primero, el fenómeno o su explicación? Porque que yo haga un razonamiento circular como el de Eratóstenes y diga, como la Tierra es una esfera, ergo, la Tierra es una esfera, bueno, eso es una cosa. Ahora, me lo tiene que devolver eso es la naturaleza. Entonces, ahí ponía Jafid el ejemplo de Richard Feynman, que es un video muy interesante que él me lo pasó. Cualquier postulación de ley se tiene que contrastar con la naturaleza. La experimentación, la observación. Esto es método científico puro y duro. No es nada raro, pero es muy desconocido por muchos. El Richard Feynman ahí en esa frase lo dice muy bueno en el video, lo dice un poquito más lindo también porque dice, no importa qué tan bueno eres, qué tan reconocido eres, quién eres en la sociedad, si el experimento no se combina con la naturaleza, la teoría está mal y se terminó. No importa qué tan bella es la ecuación que escribiste, que eso es algo que se hace mucho hincapié, nosotros lo hemos visto muchas veces en esas charlas de José Edelstein y de Andrés Gomberov, en donde ellos mismos dicen, es que el experimento es lo fofo de la ciencia, lo bello es la ecuación. Y están yendo completamente a lo contrario de lo que tendría que ser en ese aspecto, ¿no? El método científico. Pero claro, eso también lo hacen en estas cuestiones que tiene que ver más con esa astrofísica, donde ahí se puede prácticamente inventar cualquier metaverso, básicamente, pues inconstatable, ¿no? No, quiero decir que esto es epistemología de primer grado, tampoco estamos hablando de algo súper desarrollado, es simplemente una convención el método científico moderno. La labor del método científico es refutar o falsar los paradigmas que se encuentren vigentes. ¿Qué significa eso? Que para que un planteo tenga carga científica, tiene que ser falsable. Que sea falsable significa que tiene que tener la capacidad de ser puesto a prueba. No significa otra cosa más que eso. Si yo digo, Dios es perfecto y el cuerpo perfecto es la esfera, eso no es científico porque no es falsable. ¿Está mal o bien? No, no está ni mal ni bien. Es simplemente un planteo religioso. Entonces, la labor del método científico es justamente ir a comprobar ese argumento que es comprobable. Todo argumento que no sea comprobable, por más que esté metido en el medio de argumentos que son comprobables o falsables, es lo que ensucia el paradigma. Y es lo que muchas veces no se ve. Están escondidos. Entonces te ponen argumento falsable, doctrina religiosa, argumento falsable. No es que, por supuesto, uno lee y dice, la zarza ardiente le dijo a Noé. No, sería fácil de detectar. Pero van metiendo esas pastillitas ahí en el medio, entonces el ojo no entrenado no las puede percibir. Por ejemplo, acá en lo que se ve en la ilustración es la curvatura, por ejemplo, ¿no? ¿Es falsable o no? Sí, claro, o sea, y también podríamos plantear que la Tierra es un octaedro y entonces en unas determinadas medidas uno pondría a prueba y diría, oh, pucha, no, la verdad que hasta ahora todo me da que es un octaedro. Listo, perfecto. Acá el tema es lo que nosotros remarcamos muchas veces. Primero no hay que, o sea, la discusión es en la Tierra, el objeto es la Tierra, ¿no? En su contexto, donde la premisa dentro de esta concepción heliocéntrica esférica dice que el horizonte es geométrico. En la Tierra plana el horizonte es óptico en términos de esos limitantes que uno tiene. Antes no se tenía la capacidad óptica para poner a prueba. ¿Se sabía que podía ser falsable? Sí, se sabía. ¿Por qué? Porque había una medida establecida y tal vez cuando el ser humano tuviese la capacidad tecnológica de ponerlo a prueba, habría que rever ese paradigma o esa concepción, si se quiere, de una Tierra esférica. Tardó mucho tiempo en poder hacerse eso por múltiples factores, pero cuando ahora se pudo hacer, se entendió que esa falsabilidad fue de alguna manera aplicada. O sea, sí, mirá, el modelo estaba buenísimo, pero se falseó. Por lo tanto, ya no es válida esa curvatura con esas medidas, al menos, que ustedes establecieron, ¿no? En este café científico, con el señor Jorge Lupias precediendo, decíamos y que... Y Norita, con, bueno, nada, ya lo van a ver en la charla de Mar del Plata. Esto no es falsable y tampoco se puede experimentar y es básicamente un divulgador científico
diciendo o reconociendo que lo más extraño del mundo es pensar que la Tierra es una esfera. Es más, dice él, si lo piensan por un segundo nada más, ni siquiera le tienen que dedicar más, es una total locura pensar que la Tierra es una esfera. Y esto es algo que es esa cuestión default que mencionaba anteriormente Rafa, que es esta idea de, pero si todo el mundo sabe que la Tierra, si todos experimentamos cotidianamente que la Tierra es una esfera, escúchame, vos sos el único acá desconfigurado que vos no ves que la Tierra está girando, pero vos no ves la curvatura cuando, ¿no? Y sin embargo, dentro de su propia, de su propio paradigma, sus, entre comillas lo digo, sus líderes en términos de divulgación científica, tienen que dejar en claro que es una total locura. Bien, acá vamos a ponerle para que quede en archivo. Esto está bueno. Sí. Si querés, igual, bueno, más o menos la gente conoce a este apartado, ahora lo pones, pero digo, este Sí. es un agregado que hizo Jafid, que está bueno, porque es didáctico, que yo no lo había considerado, que es agregar acá estos videos que sirven. Básicamente lo que vos decías, Ciru, que a mí me ha servido muchas veces, es decir, mirar a los ojos a esa persona que te está interpelando por ahí con buena intención y decir, es que vos no vas a nunca experimentar una Tierra esférica y en movimiento. Nunca, jamás lo vas a experimentar. Y cuando se lo hace sentir, yo he hasta visto este movimiento de espalda, ¿viste? Como diciendo, uy, es cierto. Porque es muy Sí, es distinto duro, que es yo te duro. diga, claro, es muy distinto que yo te diga, mirá, vos no tenés dos manos. Y vos, viste, decís, pero este flaco, bueno, poneme a prueba eso, ¿no? No, Pero que te incluso digan eso que Rafa, es que muy te real. digan, vos no vas a ir a Marte, vos todavía seguís pensando que se podrá ir en algún momento. O No, eso este, simplemente, que es muy, cuando lo pones en términos de experiencia, es bastante fuerte el shock del otro lado, ¿eh? Es interesante. Ustedes saben que la Tierra es redonda y probablemente hoy nadie me va a negar algo así. Hasta se reirían si yo les dije, me pusiera a cuestionarlo. Ahora, existe gente que la cuestiona todavía. Hay un sitio web de Flat Earth Society. Yo no sé si es en broma o en serio el sitio, pero seguro que hay más de alguien entre tantos habitantes de este planeta que piensa que todavía la Tierra es redonda. Ahora, la evidencia de que la Tierra es redonda es probablemente tan abismal como la que las vacunas son buenas para la salud de los niños y sin embargo no siempre la gente sigue la evidencia. Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Ustedes ven cualquier extensión de tierra más o menos grande y la ven totalmente plana. Eso es lo que se ve y eso es lo que la gente pensaba, que la Tierra era plana, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación de esto con la relatividad general? Bueno, porque le pongo pausa ahí porque después ahí continúa y no creo que venga al caso, ¿no? Primero me gusta cómo sienta las bases de alguna manera de decir, ustedes estarían locos si nos vamos a poner a discutir seriamente la evidencia de una Tierra plana. Pero después termina diciendo, es una total locura pensar que es una esfera, ¿no? Pero bueno, así estamos. A eso es lo que nos referimos. Quiero, Y eso es lo que más duele, que es lo que decía Rafa, ya te doy paso, Jafid querido. El hecho de que la persona, vos le decís, vos no tenés dos manos, y el tipo las mira y las tiene. Incluso en la ilusión de ir a Marte se puede creer la fake news cotidianamente. Pero él tendría que poder experimentar esa rotación y esa curvatura aquí en Tierra sin depender de nadie. Y no lo puede hacer. De hecho, en realidad, lo que experimenta es totalmente lo contrario, ¿no? Y eso es bastante duro. Sí, adelante, Jafid. no, y lo que sigue el video, hay una parte que es importante porque él dice, si yo tomo una naranja y pongo una hormiga, o yo soy un microscopio, no me acuerdo qué dice, y yo estoy en esa naranja, obviamente voy a sentir en relación a mi tamaño, a esa naranja, que la naranja es plana, pero sin embargo yo tomo la naranja y veo que es esférica. Bueno, dice, es redonda, que eso es importante. Ya Obama en el 2015 decía, la Tierra es redonda, y eso es un concepto que igual mucha gente utiliza, y que no es capaz de diferenciar entre el cuerpo y la figura, y que una cosa es una esfera y la otra es un círculo. Círculo en base a la circularidad, que también puede ser plano. Una moneda es circular y también es plana.
¿no? Entonces, acá él dice que para experimentar la curvatura, uno ya tiene que hacer la escala planetaria. Entonces, son campos en los que nadie nunca va a poder experimentar a menos que pertenezca al 0,0001% de la población, que serían los astronautas. Que además se contradice con lo que, justamente también lo que la gente no termina de comprender es que a veces en algunos posicionamientos ser tan pequeño es ventajoso, porque sí, yo puedo experimentarlo plano por ser tan pequeño en relación a la Tierra, pero también si nos ponemos en esas cuestiones imaginarias, lo que para mí acá, ahora, en este momento, yo paso el dedo y es totalmente liso, para un microbio apenas un hundimiento en este plástico es directamente una ¿no? Es una caverna directamente. Entonces eso también significa que si yo soy tan pequeño, ojo, porque entonces dentro de esas medidas matemáticas me sería más fácil ver la curvatura, entre comillas lo digo, si tuviese modo Dios sí la veo entera, pero no necesariamente la tengo que ver entera para detectar que hay curvatura, además de que el barquito entonces desaparece porque la curvatura, pero yo soy pequeño para verlo. Bueno, entra en una contradicción y a eso es lo que se denomina también muchas veces disonancia cognitiva, donde hay dos premisas que son opuestamente equidistantes y sin embargo aceptás una pero la otra se te cae y no la querés abordar porque entonces se te empieza a desarmar todo ese castillo de naipes. J. Tolan es, ¿no?, un clásico de la empiria y de lo experimental al cual estaremos eternamente agradecidos, y era tan simple además, tan simple que no requería más que, o sea, no, viste cuando te dicen, pero si yo a vos te doy todo el dinero del mundo, vos podrías hacer esto, aquello para demostrar que, es que no hace falta. Primero no hace falta porque uno lo puede hacer ya prácticamente con la del barquito, ¿no? Pero después es, escúchame, te subís con un lente infrarrojo. Esto yo siempre lo decía, se lo decía a Letarcia, ¿no? Y también cuando a veces en algunas entrevistas me preguntan, ¿qué estarías dispuesto a hacer vos para...? Digo, mirá, vayamos a una universidad. Y que una universidad financie 6 pasajes de avión. Y si no lo quiere hacer la universidad, no importa, lo ponemos en una colecta general. Subamos 6 individuos a un avión comercial o a un avión privado, sin pasajero, para no entrar en ningún conflicto ¿no? de bienestar y que las... Bueno. Y simplemente tener un vuelo de 6-7 horas en donde podamos hacer una observación aquí mismo en Argentina, si se quiere, con cámaras infrarrojas, cámaras sin ser infrarroja, con toda una medición estándar, con todo un equipo estándar, en el cual hay un grupo que representa la Tierra plana, otro grupo representa la Tierra esférica. Bajamos del avión, analizamos los datos y hacemos una presentación en una academia y vemos qué sucede. Porque este tipo hizo eso, se subió a un avión comercial, incluso aprovechando un viaje de negocios, o de trabajo mejor dicho, puso su cámara con un lente infrarrojo, tomó las medidas oficiales y no da ver 950 kilómetros al horizonte en una Tierra esférica. Y acá no hay una cuestión de refracción atmosférica ni de distorsión atmosférica como la que sí hay cuando uno está más que nada a nivel del suelo, y sobre todo por el instrumental que utiliza. Entonces ahí tenemos otro caso más de metodología en la parte empírico experimental, que incluso Quantum Fracture no nos pudo sostener este argumento y dijo, bueno, después envíenme el archivo que lo voy a estudiar, lo cual nunca hizo, y esta temática nunca es abordada de manera seria. Es más, las pocas veces que a alguien en un debate se le ha presentado esto, terminan diciendo, bueno, pero me tengo que tomar el tiempo para estudiarlo. Esta es la que supuestamente te dicen que acá está la curvatura claramente, porque ahí se puede ver cómo de golpe las antenas se doblan. Y vos decís, bueno, mucha gente deshonesta lo hace, y gente incrédula o que de alguna manera no tiene la táctica, se lo cree y dice, no, efectivamente, mirá, el lago... Pero claro, cuando vos vas en otro momento del día y empezás a ver, esa curvatura cada vez se vuelve más pronunciada, en lugar de volverse en esa suavidad presentada inicialmente. Acá no tienen en cuenta la perspectiva, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a medida que vas entrando, acá te vas dando cuenta que, por ejemplo, en este caso nunca hubo curvatura, hay un espejismo llegado el ángulo de resolución. Y recientemente, yo lo bajé el video, lo que pasa que no sé si lo tengo acá a mano, un terraplanista filmó de costado, empieza a ponerse de manera lateral y se ve perfectamente que llega hasta el otro lado la visión totalmente plana.
Entonces, El ahí quilombo que tienen, Nilo, disculpa que te interrumpa, Sí, es que sí, con sí, que sí, una sí. sola vez no se vea plana, o que con que una sola vez se vea Chicago desde el lado Michigan, Ya o está. que con que una sola vez, para la ciencia estoy hablando yo, Sí, es sí, claro. suficiente. Es suficiente, es el cine negro. Ya está. No, acá no se ve. Bueno, pero acá sí, maestro. No hay forma. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Se contrae y se dilata? ¿Cómo es la historia? Totalmente, totalmente. Por eso lo remarcaba un poquito, pero por el hecho de citar un ejemplo de deshonor, ¿no? Y de todo este tipo de cosas que veníamos hablando de manera de individuo que tenemos enfrente a la hora de combatir. Una lástima que lamentablemente no puedo encontrar el video que había descargado, pero ya creo que se entiende, ¿bien? Acá se puede ver un poquito mejor y nada, hay mucha gente que ha tomado esto para ir a desmentir y han salido de alguna... Y sin embargo todavía se sostiene y en muchos foros se sigue diciendo que esta es la prueba de que vimos en el Principito. O sea, acá se ve incluso cómo se está autorreflejando esta. O esta que está acá, esta torre que está acá, ¿qué pasó? Salió por arriba de la curvatura. Está sola nada más que la que está del otro lado. O sea, una total ridiculez, pero ahí se ve el deshonor. Y ya llegando al final, otra vez, esta es una de las clásicas que ha introducido muy bien el señor de los debates, Nathan Oakley. El vacío versus la presión atmosférica, dónde está la barrera, cuál es ¿no? de alguna manera el contenedor. Esto en física, en la propia física, no se puede experimentar si no hay un contenedor, no puede haber presión de alguna manera. Acá se alega nuevamente a esa gravedad, pero que no es una fuerza, sino que es la curvatura del tiempo, que gradualmente va reteniendo los gases totalmente para que no se escapen, pero los cohetes salen y al mismo tiempo yo acá abro simplemente una garrafa de gas y el gas empieza obviamente a volar en todos los vectores. Entonces, ¿por qué a la garrafa que yo abro acá la gravedad no lo atrae? Bueno, hay una cuestión muy cerrada a la hora de abordar este tema. Incluso ya ha habido alumnos que han filmado, yo lo he mostrado varias veces, a profesores explicando esto y les hace la pregunta y la mayoría de los profesores se queda como, no lo había pensado, ¿no? Bueno, es increíble. Esa gravedad, pero que no es una fuerza, sino que es la curvatura del tiempo, que gradualmente va reteniendo los gases. Vamos, Ciru dice, verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma